La Deporteca del Verano, con Natalia Freire. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, un día más aquí contigo, a tu lado, para hablar del tema que nos ocupa esta semana, que son los deportistas malditos. Ayer hablamos de Robin Friday, de un talento del fútbol descomunal que podía haber sido tan grande como nombres que como Maradona, Cruyff o Beckenbauer, Pelé, y se quedó en un genio maldito. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con la deportista que te traigo hoy, porque los jueves hemos decidido que los jueves dedicamos la sección a las mujeres. En este caso vamos a empezar con una canción, la canción de Sufjan Stevens, que le da el nombre a nuestra protagonista de hoy. A ver. Pues ya lo ha dicho en las primeras palabras que dice en esta canción es Tonya Harding, My Star. Tonya Harding, mi estrella. Bueno, Sufjan Stevens, para los que no lo sepan, es un cantautor y músico estadounidense que se ha especializado en música electrónica y en composiciones musicales que tienen que ver, que se acercan mucho a la música clásica, pero que también incluyen la electrónica. De ahí esta canción, bueno, tiene un montón de álbumes y en sus grabaciones además le gusta utilizar instrumentos tocados por él mismo y incluye además cosas así raras, ¿no? Sonidos que sean distintos y que no sean habituales en las canciones que escuchamos habitualmente. Y él quiso dedicar esta canción a Tonya Harding, que por si no sabes quién es, era una patinadora de hielo que destacó en los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Posiblemente el título de la mujer más odiada de América se lo ganara de manera injusta. Sí. La mujer más odiada de América, ¿eh? Sí. ¿Y cuántos habitantes habrá en América? Pues un montón, pero es verdad que, bueno, ella tiene 55 años, no los ha cumplido todavía, porque es del 12 de noviembre de 1970, en Portland, en Oregón, y desde muy pequeñita ya destacó en el patinaje artístico. Ella venía, igual que Robin Friday, que hablábamos ayer, pues venía de una familia muy humilde y sin embargo destacaba en el deporte que le gustaba, que era el patinaje sobre hielo, y tenía una gran potencia física, con lo cual su forma de patinar, digamos que no era etérea y dulce, sino que era con bastante más fuerza, ¿no? Y destacaba porque era capaz de hacer algunos elementos, algunas piruetas que no todas las niñas podían hacer, y a ella sí que le salían por esa potencia física que tenía, ¿no? Y luego también era muy exigente, trabajaba mucho, entrenaba mucho. De hecho, fue la primera mujer estadounidense en completar un triple axel en competición. Lo hizo, me parece que fue durante uno de los campeonatos nacionales. Un triple axel puede ser eso que subes y saltas y giras sobre sí mismo 3 veces. En el aire y luego caes. Uh-huh. Bueno, entrenó desde muy pequeñita con Diane Rawlinson, su entrenadora, y a mediados de la década de los 80 comenzó a trabajar la competición. Fue sexta en el campeonato de patinaje artístico del 86, quinta en el 87, 88 y tercera en el 89. Y luego ya en el 89 ganó el Skate America, es decir, el campeonato nacional estadounidense. Pero su patinaje, digamos, llegó al cenit, al punto más alto en 1990, que desde luego fue cuando empezó a destacar por ese poderío físico que tenía y por la capacidad que tenía de hacer las figuras obligatorias de una manera especial, ¿no? Con mucha fuerza y tal. El año decisivo para Tonya Harding fue en 1991, cuando hizo ese primer triple axe en el Campeonato de Estados Unidos y ganó el título con el primer 6.0 del evento, que era digamos la máxima puntuación que se podía conseguir, un lo poco que como hizo Nadia Comaneci el otro día, que lo hablamos el jueves pasado. Correcto. Entonces ella fue, gracias a ese
ganar el campeonato nacional, fue el campeonato del mundo. Volvió a hacer el triple axel, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en realizarlo en un evento internacional, y terminó segunda detrás de Kristi Yamaguchi. Y Kristi Yamaguchi era bueno, es uno de los nombres propios del patinaje artístico, uno de los nombres más repetidos, porque posiblemente es la patinadora más importante, ¿no?, de la historia. Y frente a Nancy Kerrigan. Las tres coparon ese podio mundial de patinaje artístico. Por primera vez un país se llevaba las 3 medallas de patinaje artístico, y en el otoño de 1991 fue la primera mujer en completar el triple axel en un programa corto, es decir, ya no lo hacía el largo, también lo hacía en el corto, la primera en ejecutar con éxito 2 triple axel en una sola competición, y la primera en completar una combinación de triple axel con un doble toe loop, que es otra de las figuras, en la misma competición. Fue impresionante verla en aquel Skate America de 1991, porque fue cuando se consagró como una de las principales candidatas para estar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y lo cierto es que se torció un tobillo y empezaron sus problemas, y no se le dio bien. Terminó cuarta en los Juegos Olímpicos de 1992, y en el Mundial del 92 quedó segunda. Muchas veces las lesiones te lastran, ¿no? Te impiden llegar más arriba. En la temporada 1993 empezó a irle mal, no calificaba con el equipo para el Mundial, pero se le permitió seguir siendo miembro del equipo de patinaje sobre hielo de Estados Unidos, porque estaban ahí los Juegos Olímpicos de Invierno de Lillehammer en Noruega en 1994, y necesitaban tener a todos los efectivos posibles disponibles para poder optar también, después de los éxitos que había tenido Tonya Harding, pues pensaban que era un valor, ¿no?, para el equipo estadounidense. O sea, que la forzaron forzó ella físicamente para poder estar, ¿no? Sí, y también, bueno, de alguna manera también la federación le permitió estar, porque no estaba dando su mejor nivel. Entonces, aún así dijeron, bueno, aunque no dé su mejor nivel, tiene cualidades y capacidades para poder estar. Pero fue entonces cuando ocurrió el incidente con Nancy Kerrigan, que le llevó a tener ese título de la mujer más odiada de los Estados Unidos. Lo que pasó con Nancy Kerrigan es que el 6 de enero de 1994 estaba en un entrenamiento en Detroit, y un hombre apareció, un desconocido, y le golpeó con un bastón telescópico de estos que se estiran, los llevas así en pequeño y se estiran. Le golpeó la pierna con intención de romperle la pierna. La pobre Nancy Kerrigan, que salía de entrenar, de repente se encuentra con un desconocido en los vestuarios que le pega con la barra. ¿Pero y qué tiene que ver con Tonya Harding? Pues te lo cuento ahora mismo. Lo que tiene que ver con Tonya Harding es que Tonya Harding tenía un exmarido en realidad, Jeff Gillooly, seré capaz de decirlo. La vida personal de Tonya Harding ha marcado mucho también, marcó mucho su vida deportiva, porque claro, ella viniendo de un barrio pobre, rodeándose de gente que se dedicaba al contrabando, a que no llevaban buena vida, de ahí lo de deportistas malditos, ¿no? Pues su entorno, digamos que no era universitario y formal, ¿no? Tenía mucho buscavida a su alrededor, que vieron en ella más también... canalla, ¿no? Sí, mucho más. Que vieron en ella además la posibilidad de hacer dinero gracias a su capacidad como patinadora artística. Entonces, que Nancy Kerrigan estuviera comiéndole el terreno a Tonya Harding no le hacía mucho gracia a su marido y a su guardaespaldas, Sean Eckler. Decidieron contratar a un hombre desconocido llamado Stunt, y le dijeron que le rompiera la pierna derecha a Nancy Kerrigan, y de esa manera el puesto de Nancy Kerrigan lo ocuparía Tonya Harding, que estaba en duda, ¿no? Que la federación un poco le estaba abriendo la mano para que pudiera ir a patinar a Lillehammer, a los Juegos Olímpicos, pero claro, Nancy Kerrigan le estaba tapando un poco el sitio. Entonces, claro, todo esto conllevó una investigación. Digamos que no eran muy hábiles,
ni el exmarido ni el guardaespaldas de Tonya Harding ni el tal Stunt que golpeó con la barra a Nancy Kerrigan. ¿La consiguieron lesionar, por cierto? Sí, pero no le partieron la pierna. Vale. Le hicieron daño, pero no le impidió a Nancy Kerrigan poder acudir a los Juegos Olímpicos en 1994 y lo cierto es que ella ganó la medalla de plata detrás de Oksana Bayul, la ucraniano, y Nancy Kerrigan pues era la princesa de Estados Unidos, mientras que Tonya Harding se convirtió un poco en el diablo en este sentido. Y bueno, aunque Tonya Harding desconocía que se fuera a producir ese ataque, ella siempre negó que tuviera conocimiento de aquello, pero claro, el entorno de Tonya Harding había estado implicado en este ataque, con lo cual Nancy Kerrigan la denunció, la federación tomó partido. Las investigaciones revelaron que sí, que estaba al tanto del plan y que incluso después de saber lo que había ocurrido, porque la informaron de lo que habían hecho, no lo denunció, y esto le implicó legalmente, con lo cual fue condenada a 3 años de libertad condicional, una multa de 160.000 euros y 500 horas de servicio comunitario, además de ser expulsada de por vida de la Asociación de Patinaje Artística de Estados Unidos, que posiblemente fue lo peor. ¿Ah, sí? Claro, cuando te ves envuelta en un escándalo de esta claro, tú imagínatelo. Imagínate que hay 2 deportistas que están optando por una plaza para ir a los Juegos Olímpicos y uno de los deportistas o una de las deportistas decide atentar contra la vida, en este caso lesionar, no es que quisieran matarla, pero desde luego atentar contra su salud física, para evitar que vaya a los Juegos Olímpicos y puedas ir tú. Pues evidentemente esto conlleva una sanción de por vida. Tras el escándalo, que claro, esto le hizo muchísimo daño a Tonya Harding, ella cayó en un pozo de depresión. Bien, es cierto que también era propensa a ello, o sea, no podemos decir que tuviera una salud mental estupenda. Por cierto, que tenía una madre también controladora, su entorno en el barrio, su entorno a nivel personal no le ayudó. Es más, posiblemente siempre se intentaron aprovechar de ella, ¿no? Y de ese talento que ella tenía para el patinaje. Se cuenta muy bien en la película Yo, Tonya. Es una película del año 2017, pero te decía que después de que Tonya Harding fuera expulsada del patinaje y le impidieran hacer lo que a ella más era su lugar en el mundo, era el lugar donde ella se encontraba mejor, pues se metió intentos de mantenerse dentro de la fama y poder seguir ganando dinero. Se metió a hacer boxeo, reality shows, ha aparecido en programas de televisión, ha hecho un poco de todo. Bien, es cierto que después de la película en 2017 se le perdona un poco todo, o de alguna manera esa película que está protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Craig Gillespie, pues posiblemente la gente le entendió mejor. Se dieron cuenta de que Tonya Harding no era responsable de todo lo malo que ocurrió a su alrededor y de lo que le ocurrió evidentemente a Nancy Kerrigan, pero sí que se comprendió un poco que muchas veces una persona cuando tiene un talento deportivo, en este caso, pues su entorno se aprovecha y le hace daño, al final acaba fastidiándole. En la película hay una visión compleja y en ocasiones sarcástica de la vida de Tonya, pero se destacan sus logros personales, pero también el abuso familiar y la relación que tiene con su exmarido, que desde luego fue muy tóxica. No le favoreció para nada. La película, por cierto, fue aclamada por la crítica y recibió varias nominaciones al Oscar, sobre todo Alison Janney, que ganó el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto por su interpretación de la Bona Golden, que es la madre de Tonya Harding, que desde luego, viendo esa interpretación, si se ajusta a la realidad, te puedes hacer una idea de que, madre mía, la pobre Tonya, o sea, lo que tuvo que sufrir. La película, que está dirigida por el australiano Craig Gillespie, que pues, consiguió un montón de premios, de candidaturas a los BAFTA, un montón de otros festivales donde se premian, y lo cierto es que Margot Robbie está espectacular. No consiguió el Oscar, pero sí que sé que estuvo en contacto con Tonya Harding, que tuvieron sesiones en las que hablaron muchísimo. La película, además, en el tráiler dice: mis enemigos siempre decían, Tonya, di la verdad. Y la verdad no existe, cada uno tenemos nuestra verdad. Eso es lo que se escucha en el tráiler.
la película está además rodada como si fuera un falso documental. Nos cuenta toda la historia de Tonya desde la niñez hasta el final, hasta antes de los nacionales de 1994. Todo lo que pasa con Nancy Kerrigan lo vemos muy bien escenificado. Te puedes hacer una idea de cómo fue la realidad, aunque dentro de lo que es la película también hay cosas que se cambian en favor del desarrollo dramático, ¿no? Sí, del desarrollo dramático. Pero es verdad que Tonya Harding participó activamente en todo lo que significaba la película. Y bueno, yo creo que quedó contenta, porque no es que se haga una defensa de Tonya Harding. En ningún momento en la película se dice pobrecita Tonya, es que lo que le pasó a ella no era culpable. No, porque desde luego ella tomó partido en muchas de las cosas que hizo y tenía un carácter tremendo, pero más que villana, yo diría que fue una víctima de su propia realidad. Por eso de que cada uno tiene su propia realidad. Pues mucha gente, cuando le cuentas la historia y además si la cuentas desde el punto de vista sensacionalista de cómo se contó en la prensa en aquella época el ataque a Nancy Kerrigan y cómo dejaron a Tonya Harding como si fuera la persona más mala del mundo, pues te das cuenta de que quizás no era tan mala. Y eso suele pasar siempre. De hecho, Natalia, esto que nos estás contando, la vida de Tonya Harding, además de la película, también ha sido protagonista en series de televisión. Sí, ha hecho de todo. También hasta en Mira quién baila y esas cosas. También ha hecho un montón de reality. En Mira quién baila. Estoy viendo que este ataque de Harding a Kerrigan ha sido mencionado en muchas canciones. Sí. Del mundo del pop, del mundo del rock, del mundo de la música, un montón de cosas, parte de un montón de series, documentales, musicales. ¿Sabes también? Qué pasa? Que es que muchas veces cuando se cuenta la historia la gente piensa que fue Tonya Harding y le dio con una barra a Nancy Kerrigan, pero en realidad a ella se la condena por obstrucción a la justicia, es decir, por no contar todo lo que sabía. Pero ella, ¿cómo iba a contar lo que sabía si su marido le atizaba? Si ella sufrió otro tipo de abusos. Al final muchas veces uno actúa en relación a su propia realidad, a su propia existencia, y te evitas hacer determinadas cosas porque sabes que te va a ir peor si lo haces. Totalmente. Entonces, quizá ella se disculpó con Nancy Kerrigan, pidió perdón. Evidentemente Nancy Kerrigan, le digo, no, creo que no aceptó sus disculpas, pero mal hecho, ¿eh? Sí, pero es que es cierto que Tonya Harding no era una tía simpática, o sea, era una tía borde que se metía con todo el mundo, siempre tenía mala leche, pero porque tampoco la habían educado a ser una princesa dulce y a una Miss América, como era Nancy Kerrigan, sí que era Miss América. Y la propia cultura americana necesita ídolos y necesita villanos, o sea, necesita héroes y villanos, y esto se lo puso a huevo. Nancy Kerrigan en la heroína, pobrecita, mira, la han dado con una barra en la pierna y aún así ha conseguido los Juegos Olímpicos y quedar segunda, y la otra es una malvada que ha querido quitarle el sitio a nuestra princesa estupenda y además utilizando las malas artes, en fin. Yo creo que recomiendo a nuestros oyentes que vean la película, y quiero terminar con que vean la película. Yo creo que pueden ver la película porque es muy fiel a la realidad. Además, como está rodada de esa manera, como si fuera un falso documental en la que aparecen las imágenes de de Tonya Harding hablándole a la cámara como si estuvieran haciéndole un reportaje, te sitúa en lo más cerca a la realidad posible. Yo, Tonya se llama, y está protagonizada por Margot Robbie. Y ahora de 2017. que viene una temporadita así de descanso, pues bueno, mira, es que una siestecita tal, te puedes ver. Como hace calor, ves ahí todo el rato hielo y Juegos Olímpicos de Invierno, que por cierto, este año, porque para mí el año empieza en septiembre, este año es año de Juegos Olímpicos de Invierno, o sea que vamos a estar ahí en Milano Cortina. Pero quiero terminar con una canción de las Coat Hangers. Coat Hangers son un grupo de punk. Claro, es que estamos escuchando aquí a Sufjan Stevens, aquí estamos súper tranquilos con su música. Sí, bueno, nos ha venido muy bien para poder hablar y situar a Tonya Harding en el tiempo, pero en realidad Tonya Harding es mucho más las Coat Hangers. Coat Hangers, por cierto, es un término que se utiliza para
para esas prácticas abortistas, ¿no? Ilegales que se hacían también en los años, casi hasta los 80, 90 se estuvieron haciendo. Y las Quad Hangers son un grupo de punk rock, garaje americano, todo compuesto por mujeres que son de Atlanta, de Georgia, y ellas son bastante contestatarias. Y es por eso por lo que le dedican esta canción a Tonya Harding, porque de alguna manera ellas supieron ver lo que se vio también, lo que vio el director de la película y lo que vio Margot Robbie interpretando el papel de Tonya Harding. Que muchas veces todo el mundo te odia, todo el mundo te quiere matar y eres lo peor, y sin embargo, pues igual no eres tan mala. Igual no eres tan mala. Es esto, ¿no? Sí. Esto, después de todo lo que nos has contado, esto es más... Esto le pega mucho a Tonya Harding, sí. Y de hecho también responde un poco a lo que hablábamos ayer con Robin Friday, ¿no? Que muchas veces la juventud toma partido por estos rebeldes que no se pliegan a la opinión pública buenista y convencional y rompen una lanza por aquellas personas a las que todo el mundo condena, porque quizás sí que tenían razones para comportarse así. No digo que el ataque a Nancy Kerrigan esté justificado, pero sí que creo que de alguna manera a Tonya Harding se la mató, entre comillas, sin ser la absoluta responsable y posiblemente siendo igual de víctima que Nancy Kerrigan. Pues Natalia, yo creo que ha sido una historia muy muy chula, como cada jueves, haciendo referencia a femenino singular, sí. Hablando bien la protagonista de esta sección de hoy, Tonya Harding. Recordemos, Yo, Tonya, una película chula para el que quiera que se la vea este veranito. ¿Algo más? Nada, muchas nominaciones tuvo la película, no solamente por la interpretación de Margot Robbie, que verla interpretar a esta mujer, el personaje de Tonya Harding ya es un regalo, ¿no? Porque muchos la conocéis por Barbie, pero es que antes hizo el Yo, Tonya, y la verdad es que creo que lo bordó. No se llevó el Oscar, que se lo llevó el personaje la actriz que hace del personaje de su madre, pero desde luego yo se lo habría dado porque está sublime. Pues yo te daría a ti un Oscar también, Natalia. Muchas gracias. Gracias a ti por la sección, por el ratito bueno de radio. El Pulitzer, ¿no? Sí, el Pulitzer. O como dice Vicente, al que mandamos un saludo, ¿dónde está mi Ondas? ¿No? ¿Dónde está el Ondas? Nada, yo me conformo con que me dejéis un ratito aquí para contar mis historias cada día. Pues yo no, yo quiero el Ondas. Yo quiero el Ondas primero para Vicente. Para Vicente el primero. Eso el primero. Seguro. Que espero que nos invite, si se lo dan, espero que nos invite a la gala y nos pongamos guapos y todo eso, ¿no? Yo como si no me invita, yo con que le den a mi Vicen lo que sea, vamos, o sea, no, bien merecido está. Yo que se lo den, por supuesto, el primero, pero que me invite a la gala. Joder. Yo luego me tomo un refrigerio con él. Lo que sea, que sea. Un besito para Vicen, que nos escucha, ¿eh? Sí. Un mensajito me manda. La verdad que no me da palos, siempre son pues zanahorias. Porque no tienes razón para darte palos, te escuchará y te dirá, me estás cuidando muy bien el programa. Muy bien, claro que sí. Pues nada, un besito a Vicen y un besito a toda la audiencia, con la que vamos a estar mañana de 12 a 4. Vamos a estar con mañana ellos. De 12 a 3 es que Bueno, mañana, es que ya no sé ni en qué día vivo. Mañana es viernes. Jueves, claro, entonces mañana viernes viene Jan en la Clavo a las 3. Es verdad, Lo tengo yo porque yo tengo muy presente a Jan en la Clavo porque a mí me encanta el Cuídate. Sí. No sé, y no es porque yo haga Cuídate Runner los viernes en la temporada regular, sino porque es que me gusta mucho el programa de Yane. Además, Yane que me cuida a mí mucho, ¿eh? También. Yane, sí, me dice que beba agua. Sí, que es verdad que no beben nada. No, yo no bebo casi nada. Me dice que cómo me alimento, me ha metido ya en el Cuídate, me da consejos. Claro, es que tienes, sí, tienes que hacerlo, tienes que cuidarte. Que Cuídate es el programa más longevo que tenemos en Radio Marca. Sí, por algo será, porque es muy útil. Y yo sé que a la audiencia le gusta mucho, que lo escucha mucho. Y además tiene mucha audiencia femenina. Por muchos años más. Sí, eso espero. Sí. Y mira, fíjate si estoy mal, que ya no sé ni en qué día vivo. Así que hoy jueves, mañana es viernes. Eso es. Y mañana nos va a traer Natalia otra sección. Vamos hasta las 3, de 2:30 a 3, la sección de Natalia Freire, para cerrar la semana. ¿Con qué mejor, Natalia? Así pues la cerraremos con música, porque los viernes son en la Deporteca viernes musical. Pues venga, viernes musical. Ahora viene Miguel Quintana y Adrián Blanco para la pizarra de Quintana. Pizarrismo en vena, siempre. Nos vamos, hasta mañana, chao.